a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el precioso decreto, Señor, que tuviste antes de la fundación del mundo, que era reunir a una familia, Señor, para adorarte a ti. Y hoy, Señor, estamos aquí. Señor, millones y millones de personas han sido salvadas y transformadas por tu palabra, porque es el Espíritu Santo quien obra, Dios. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea transformando nuestros corazones el día de hoy. Señor, quita, Señor, de las mentes, Señor, de mis hermanos, Señor, toda elocuencia, Dios, humana, Dios, y que sea el Espíritu Santo obrando en ellos, Dios. Oh, amado Padre, utiliza, Señor, este barro sucio, esta vasija rota, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Algunos no están acostumbrados a verme aquí porque algunos son nuevos, y de paso doy la bienvenida a Francisco y a su señora. Gracias por acompañarnos. Aquí en esta iglesia local, la iglesia bíblica de Ellín, ya hemos hablado sobre las 5 solas. Quiero que levanten las manos. ¿Cuántos conocen las 5 solas que se han hablado aquí en la iglesia? Pocos, y para mí, hermanos, es oportuno hablar de las 5 solas el día de hoy. Hermanos, porque esta iglesia tiene que conocer cuál es la doctrina, cuál es el dogma que vamos a empezar o que estamos creyendo desde hace un tiempo para acá y que hemos abrazado esta fe. Amén. Podemos ver allí que hay 3 solas, ¿no? Vemos solo Cristo, sola Escritura y sola Deo Gloria. Faltan 2, falta solo Fide y sola Gracia. El pastor Josué de Cartagena me dio una idea de dónde colocarlos y yo he quedado satisfecho, y esta semana me voy a poner manos a la obra de dónde van a ser, porque no tenía claro dónde ponerlas y a mí me gusta la simetría, y ahora mismo lo veo chueco porque me fijé en el suelo y me quedó chueco, y siempre que lo veo me molesta y no quería que las siguientes me molestaran, pero este pastor me dio una buena idea y voy a hacerlo. Amén. Entonces vamos a tener las 5 solas allí porque creemos en las 5 solas de la Reforma Protestante. Y muchos de nosotros tenemos en nuestra mente que la Reforma, y cuando hablamos de la Reforma y las 5 solas, es cuestiones históricas, pero nada más equivocado de ese concepto, hermanos, porque estas son verdades bíblicas. De hecho, la Reforma en sí no tiene mucho que ver con nada histórico, más bien tiene que ver con algo bíblico que nosotros hoy en día tenemos que defender y creer. Los invito a que busquemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, como estaba leyendo el pastor. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. El pastor estuvo leyendo el capítulo 6 hasta el versículo 19, yo solamente voy a leer un solo versículo. Y va a ser el versículo, vamos a leer desde el 4, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. ¿Qué hemos leído aquí? A grandes rasgos hemos leído un mandamiento de Dios. Pero ¿sabe qué hemos leído aquí? En realidad hemos leído el primer credo que encontramos en la Biblia. Jehová uno es. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que muchas naciones habían creído en diferentes dioses. Y Dios mandó al pueblo de Israel para que tuvieran un credo, una creencia. ¿Qué es un credo? ¿Qué es una creencia? Es como un escudo que nos guarda de diferentes filosofías, de diferentes ideas que puedan abarrotar nuestra mente. ¿Qué vemos ahí? Solo Cristo, sola Escritura, sola Deo Gloria. Son escudos que la iglesia reformada ha levantado contra las falsas doctrinas que hay en el mundo. Estos son como, voy a hablar en términos tecnológicos. A ustedes cuántas veces les llega una actualización de software, ¿verdad? Que lo ven allí, software seguridad que le ponen, porque es un parche de seguridad para que usted no lo estén pinchando el teléfono, para que usted no lo estén hackeando.
De esta manera es lo mismo, la iglesia ha creado, por medio de la inspiración en la palabra, ha creado 5 credos para combatir contra las falsas doctrinas. Y estos credos son: solus Christo, primero empezamos con la sola escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus y soli Deo gloria. ¿Por qué lo hablamos en latín? Bueno, principalmente porque es una tradición, pero podemos decirlo en español, no hay ningún problema. Lo importante, ¿qué es lo que estamos diciendo en esto? Entonces, yo solamente quiero dar un contexto histórico, pero va a ser algo muy corto porque no quiero gastar tiempo, porque ya aquí se ha hablado sobre las 5 solas de la Reforma. ¿Qué pasaba en este tiempo, en el siglo XVI, en la Iglesia Católica Romana? Habían problemas que estaban surgiendo y que la misma iglesia se sentía inconforme con muchas enseñanzas. Y uno de los problemas que sobresalía sobre la Iglesia Católica Romana en ese tiempo era que había un abuso de poder. Había un abuso de poder notable, había una corrupción en la iglesia. Se decían que muchos papas tenían hijos, incluso cuando Lutero viajó a Roma a visitar, él pudo ver cómo muchos arzobispos, muchos curas entraban a donde estaban las prostitutas. Y eso usted lo puede buscar en la historia. No es simplemente algo protestante, no. Está en la historia. Y la Iglesia Católica Romana, ella considera esto como un error y como se conoce como el gran cisma de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. Entonces, habían problemas que estaban reluciendo, que era el abuso de poder, había una corrupción notable y la venta de indulgencias en ese momento. Estos problemas generaron inquietudes en personas que leían la palabra de una manera fiel y empezaron a cuestionarse sobre el mandato del Papa en ese entonces y a cuestionarse sobre esas cosas. Entonces, el surgimiento, hermanos, de las 5 solas de la Reforma Protestante surgió como pilares para nuestra fe. Por ejemplo, Lutero, Calvino, Ulrico Zwinglio y otros comenzaron a buscar una reforma dentro de la iglesia. La motivación de ellos no era dividir a la iglesia en primera instancia. Ellos querían reformar la iglesia desde adentro, porque la iglesia estaba obrando de una manera incorrecta. No era una iglesia bíblica en ese entonces. Había mucha corrupción en ese entonces. Para ponerle un ejemplo, usted, por ejemplo, asesinaba a una persona hoy y mañana podía comprar una indulgencia a cualquier cura y decirle: yo quiero comprar una indulgencia, y él te la vendía y ya tú eras perdonado de ese asesinato. Y muchas cosas así. Imagínense, era como comprar la gracia de Dios, una aberración total. Entonces muchas personas empezaron a levantar sus orejas y a levantar su voz y a decir: esto no puede estar pasando en la iglesia de nuestros días. Y por eso surgieron varios pilares, como son los 5 puntos de la reforma que se conocen. Entonces, ¿en qué se basaron estos reformadores? Se basaron en la enseñanza práctica de las Biblias y las Escrituras. Entonces fue a partir de esta búsqueda que estos reformadores empezaron a quejarse y empezaron a sobresalir. Muchos de ellos fueron muchos, pero los más conocidos fueron John Wycliffe en el siglo XIV, luego Martín Lutero, siglo XVI, luego viene Juan Calvino en el siglo XVI también con Ulrico Zwinglio. Luego más adelante le siguieron muchos más reformadores que hoy en día nosotros citamos aquí, como John Knox, también reformadores que fueron por Santo Tomás Moro también en Inglaterra, y muchos así sobre toda la historia, hasta llegar a que se formase la sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Ahora, hermanos, yo no quiero que esto simplemente se quede como un dibujo en nuestra mente o como un simple eslogan. He hecho una introducción y voy a leerlas ahora mismo para entrar a lo que es ver las 5 solas. Vamos a empezar esta nueva serie que se llama Las 5 solas de la Reforma, porque lo vemos necesario. Yo simplemente voy a dar una introducción, una pequeña introducción sobre las 5 solas, porque el pastor va a estar llevando la serie y usted la va a poder encontrar en YouTube. Hacía tiempo que no
no habíamos empezado una serie, pero usted la va a poder encontrar en YouTube. De hecho, usted entra a YouTube y busca Iglesia Bíblica de Jin. Allí puede ver el campamento, puede ver las diferentes series que se han estado exponiendo en este lugar. Y le invito, hermano, a que sea renovando su entendimiento viendo estas prédicas. Entonces, hermanos, les leo. Hermanos y hermanas, es cierto que en ocasiones podemos encontrar una brecha entre nuestras creencias y nuestras acciones. Nos duele ver cómo las 5 solas se han convertido en meros eslogan vacíos, sin una verdadera práctica en nuestra Iglesia Bíblica de Jin. Pero no solo debemos desanimarnos, hermanos. La confrontación es necesaria para un verdadero cambio. Debemos examinarnos a nosotros mismos, recordar el legado de nuestros reformadores y preguntarnos si nuestras vidas reflejan verdaderamente esas convicciones. No basta con creer, debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. Es tiempo de unir nuestras palabras con nuestras acciones y ser una iglesia que realmente abraza y vive las 5 solas. Hermanos, yo sé que algunos están más adelantados que otros en este aspecto. Sí, necesito porque voy a presentar algunas cosas. Yo sé que algunos están más adelantados en unos que otros en este aspecto de las 5 solas, hermanos. Pero no quiero que solamente sean unos simples eslogan en nuestras mentes, sino que podamos vivir. Vamos a empezar con la sola escritura. Y si no ha cogido la Biblia esta semana, caliente su dedo porque vamos a leer un montón de versículos. He querido enfocar esta enseñanza no a la historia, sino a nuestra iglesia local bíblica de Jin y las 5 solas. Vamos a leer la palabra de Dios, pero primero es importante, hermanos, comprender y aplicar la sola escritura en nuestras vidas. Vamos a ver primero las 5 solas y vamos a empezar por la sola escritura. ¿Qué implica creer en la sola escritura? En primer lugar, nosotros debemos tener la Biblia como autoridad final y suprema en nuestra vida. Vamos a 1 de Timoteo 3:16. Y la palabra de Dios dice así. Esto lo sabemos de memoria muchos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para cambiar las mentes. Tiene el poder para transformar vidas. Nuestras mentes, hermanos, voy a beber agua. Nuestra mente tiene que estar bañada en la palabra de Dios. Que cualquier acción diaria que nosotros vayamos a tomar sea bañada en la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, se le está proponiendo algún negocio o algo que no está conforme a la palabra de Dios, nosotros debemos hacer así. Esto no va conforme a la palabra de Dios. Si alguien está haciendo un comportamiento, aunque sea sutilmente, que sea malo, pero que a algunos les parece que está bien, enseguida nosotros debemos activar nuestra mente bíblica. Esto hace la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene el poder de hacer sabio al sencillo. En segundo lugar, dependencia de la revelación divina. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Si nosotros decimos creer en la sola escritura, hermanos, y quiero aclarar algo, porque la sola escritura no quiere decir que solo vamos a leer la Biblia. No, nosotros podemos leer libros que a nosotros nos edifiquen de una manera especial en nuestras vidas. Hay muchos libros que nosotros hemos recomendado aquí. Lo que implica que creamos en la sola escritura quiere decir que
la máxima autoridad nuestra es la Escritura. Nosotros en esta iglesia no creemos en profetas hoy en día. No creemos que hay profetas vigentes hoy en día. ¿Por qué? Les voy a explicar de una manera lógica. Vamos a utilizar la lógica. Si la palabra de Dios dice que no se le puede agregar ni una jota, ni una coma se le puede quitar, ¿por qué muchos hoy en día creen en profecías en el día de hoy? Porque Dios habló por medio de los profetas inspirados y la palabra de Dios se escribió y la palabra de Dios se cerró, más nada se le puede agregar. Si una persona viene hoy diciendo que Dios le habló, eso quiere decir que podemos agregarle sus palabras que Dios le habló a él a la Escritura. Hoy en día Dios habla por medio de su palabra. Si usted quiere saber algo sobre su proceder en la vida cristiana, vaya a la palabra de Dios porque ella es suficiente. Hoy en día hay un desorden total en las iglesias, lastimosamente. Nosotros hemos creído en la sola Escritura porque nosotros hemos podido ver un orden. Hemos podido ver que la sola Escritura no demanda simplemente de que nosotros leamos las Escrituras. No, podemos leer otros libros y esos libros nos enseñan a que en la iglesia tiene que haber un orden. No podemos estar creyendo a cualquier revelación que anda por allí, hermanos. Debemos cuidarnos. En inciso C, debemos tener un estudio diligente de las Escrituras. Muchos de nosotros decimos creer en la sola Escritura, pero apenas leemos la Biblia en la semana. Nosotros hemos creído en la sola Escritura porque es algo que nos confronta. Usted puede ir a muchas iglesias por ahí donde no los confrontan, donde simplemente se sienten cómodos con lo que está allí. No los exhortan a leer la Biblia cada día, no los exhortan a usted a que medite en la palabra de Dios como enseña el salmista David, sino que vaya cada domingo y escuche la palabra de Dios. Pero no es así. La sola Escritura implica un estudio diligente de las Escrituras. Pues veamos lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Mire lo que Pablo le decía a Timoteo, hermano, esto no nos estamos inventando, no es un invento de los reformadores, fue algo estipulado en la palabra de Dios, algo que Dios manda. 2 de Timoteo 2:15, estudia con qué, dice allí, estudia con diligencia, estudia con empeño, dicen algunas traducciones. Estudia con empeño para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente o que corta rectamente la palabra de Dios o la palabra de verdad. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Una persona, hermanos, que desea la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, como niño recién nacido, es todos los días. Un bebé, hermano, le pongo el ejemplo de un bebé recién nacido. ¿Ustedes creen que él se va a quedar calladito si un día no le dan el seno para tomar? Por supuesto que no. Él va a querer todos los días alimentarse en el seno de su madre. Así mismo decía el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos. O sea que este mandato que la sola Escritura recoge no es algo inventado por los reformadores, es algo estipulado en la palabra. La sola Escritura implica que debemos tener un estudio diligente en las Escrituras. Hermanos, esta iglesia, aquí ahora mismo les insto a que cada semana lean la palabra de Dios. Un cristiano no puede tener crecimiento si no lee la palabra de Dios, hermanos. Un cristiano no puede bautizarse si no lee la palabra de Dios todos los días. Esta mañana o esta tarde veíamos nosotros unos bautismos y cada hermano que iba pasando, ellos habían anotado su testimonio en unos folios y ellos leían el testimonio, hermanos. ¿Cómo me confrontaba a mí esos testimonios de esos hermanos? Personas de 32, 30 años, 28 años, 22 años. Porque a estos hermanos se les veía el conocimiento que tenían y se les veía, ellos mostraban el cambio que había tenido ellos. Nosotros, hermanos, muchos de nosotros que ya nos hemos bautizado, si nosotros decimos creer en la sola Escritura, porque la Biblia demanda a que tenemos que tener un estudio diligente de las Escrituras, no solamente tiene que ser un eslogan pintado allí, sola Escritura, sino que nosotros tenemos que leer las Escrituras, que nuestra familia nos vea leyendo las Escrituras.
Que nuestra familia nos vea meditando cada día en la palabra de Dios. Ahora pasamos a otro punto, beneficios de creer en la sola Escritura. Punto número 3, crecimiento espiritual y madurez. Este es uno de los beneficios. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios, Iglesia Bíblica de Yin, si no leemos las Escrituras? ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si escuchamos alabanzas que están centradas en la experiencia humana? Lávame, Señor. Sumérgeme, Señor. Líbrame, Señor. Señor, desciende, Señor. Espíritu Santo, desciende. Todo centrado en la experiencia humana y no glorifican a Dios. Hermanos, que se nos queden estas iglesias. En esta iglesia se los ruego. El centro del evangelio no es el ser humano, el centro del evangelio es Dios. Hoy en día las iglesias han tergiversado el evangelio y piensan que Dios está alrededor del ser humano obrando. Y tú le preguntas a un hermano, dime tu testimonio. No, Dios me bendijo, Dios me dio una casa, Dios me dio un carro, Dios me dio un trabajo y Dios me dio y Dios me dio y Dios me dio. Es como si tú fueras el centro. No, Dios es el centro. Aunque yo esté pasando hambre, aunque esté pasando frío, el evangelio es mi esperanza. Este es el evangelio apostólico, el que los reformadores siempre estuvieron predicando y diciendo sola Escritura. Hoy en día nosotros vemos en las iglesias un evangelio centrado en la experiencia humana y en el bien humano. Nosotros vemos las historias de los reformadores y vemos las historias de los apóstoles, fueron sufridas, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos en las redes sociales, las universidades, las personas que están en la universidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con una selfie, sacado totalmente de contexto, hermanos. Pablo dice eso, cuando Pablo dice eso tenía un cepo en el tobillo, pasando frío, pasando hambre, porque Cristo era la esperanza, porque Cristo es la esperanza del cristiano. No son las cosas terrenales, hermanos. Si tú tienes la fe puesta en las cosas terrenales, si tú crees que tu gozo son las cosas terrenales y las bendiciones de Dios, entonces ¿qué vas a hacer al cielo? Porque todo esto se corrompe, pero en el cielo están las cosas eternas, la gloria de Dios. Inciso B, de los beneficios que la sola Escritura nos da: discernimiento y protección contra los errores, lo que hablaba al principio de los credos. Mire lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Cuando una iglesia está cimentada en la sola Escritura, hermanos, todo tiene que dudar de toda palabra que venga del hombre. Es por eso que uno tiene que decir, como la iglesia de Berea le dijo en su momento a Pablo: espera un momento, Pablo, vamos a leer las Escrituras para saber si en verdad la salvación es por gracia. Pablo, tú nos estás diciendo que la salvación es por gracia. Nosotros venimos creyendo desde la cuna que la salvación hay que hacer muchas cosas. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que ir a la iglesia y rezar 3 veces al día, tenemos que dar nuestros diezmos, tenemos que dar nuestras limosnas, y si no hacemos esto no vamos al cielo. Y tú ahora nos estás diciendo que la salvación es por gracia. ¿Qué hizo la iglesia de Berea? Empezó a leer las Escrituras y se dio cuenta de que Abraham primeramente fue justificado por fe y no por obras, como decía Pablo a esta iglesia. Mire lo que dice, hermanos, Romanos 14:23, la parte B de este versículo dice: todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Cómo vamos a tener discernimiento, hermanos? Si nosotros no vamos a la Escritura, no vamos a tener discernimiento de qué es lo que procede y qué es lo que no procede de la fe. En tercer lugar, uno de los beneficios que nos da la sola Escritura es unidad en la fe y en la iglesia. Mire lo que dice Romanos 16:17. Si se dan cuenta, hermanos, todo lo estoy sustentando con versículos. Romanos 16:17 dice: os ruego, hermano, que os cuidéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo a la iglesia de los romanos les estaba exhortando
a que no confiasen en sus obras para salvación. Pablo les decía que sus esfuerzos eran inútiles para ganar el cielo. Ningún ser humano se puede ganar el cielo. Hermano, hoy en día, hoy te lo digo aquí, si tú por medio de tu esfuerzo puedes ganarte el cielo, entonces ¿para qué necesitas a Cristo? Olvídate de tus esfuerzos, solamente ven a Cristo, porque Él cumplió la ley por ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Vamos a leer Romanos 16, 17. Para ver lo que es la unidad en la fe. Os ruego, hermanos, ya lo hemos leído, os ruego, hermanos, que os cuidéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Aquí Pablo, en otras palabras, lo que le está diciendo: te mando un parche de seguridad para que cuando vengan los hackers no puedan entrar y puedan meterte virus en tu cabeza. Es lo mismo. Pablo se cuidaba de las brechas, de que no quede ninguna brecha en sus cartas, y cuidar a la iglesia de estos falsos maestros que andan por aquí hoy en día exaltando el orgullo del ser humano, que yo puedo, que yo decreto, que yo irrumpo en las tinieblas, que yo anulo cualquier. No, tú no anulas nada. Hermano, la sola escritura demanda creer en sola escritura, no demanda creer en que el hombre tiene poder. El hombre no tiene poder, el único que tiene poder es Dios. Dios es el poderoso. El ser humano, en cuanto piensa que tiene poder, se exalta. Y Dios al exaltado lo ve de lejos y al humilde lo ve de cerca. Mire lo que dice Efesios 4:15. Pero hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Les pregunto, hermano, ¿cómo podemos crecer en la cabeza, que es decir, que es Cristo, si no es por las escrituras de la palabra de Dios de una manera íntegra? Hermanos, les exhorto a que nosotros tengamos la sola escritura, no solo como un eslogan, sino que podamos vivir conforme a lo que demanda creer en la sola escritura. Les desafío, hermanos, a que tengamos a la palabra de Dios como suprema autoridad de nuestras vidas y vivir según ella. Les invito a buscar a Dios a través de su palabra, hermanos, y a permitir que transforme sus vidas. Sola fide, vamos a continuar con sola gracia y luego continuamos con sola fide. La sola gratia, como se lee en latín, la salvación como un regalo gratuito de la gracia de Dios. Debemos comprender qué implica creer en la sola gracia. Lo que implica creer en la sola gracia, hermano, es que debemos entender la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo. Recordemos que dice la palabra sola, y voy a hacer aquí un paréntesis. Si se dan cuenta, vemos sola escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus y soli Deo gloria. Hay una palabra en común allí y es la palabra sola. ¿Por qué esa palabra sola? ¿Por qué? Lo que pasó es lo siguiente: la Iglesia Católica Romana desde el siglo IV hasta los días de hoy cree que no hay salvación por sola gracia. Ellos creen en unos sacramentos. Ellos creen que uno no va a ir al cielo, como dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos. No, ellos creen que hay que cumplir con ciertos sacramentos, que es el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción, etcétera. Son 7. Entonces ellos dicen que una persona no puede ir al cielo si no tiene esos sacramentos. Nosotros creemos en la sola gracia, porque es lo que dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire lo que dice Romanos 11, Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Durante mucho tiempo la palabra obras aquí se ha malinterpretado y simplemente se ha enfrascado en que yo tengo que hacer obras de caridad al ser humano. No.
Aquí cuando Pablo utiliza la palabra obra se refiere a obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? A ver, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es una obra de la ley. Y Pablo dice que no es por obras de la ley la salvación, sino que es por gracia, la sola gracia. Mire lo que dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Quiere decir que Dios salva por su misericordia, y en esta iglesia ya hemos enseñado muchas veces de que Dios ha escogido a un pueblo para salvación. ¿Por qué? Porque a Él le plació, por su misericordia. Dios dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia, aunque mucho no nos guste esas palabras que son duras. Inciso B, la gracia inciso B de lo que implica creer en sola gracia. La gracia de Dios como el único fundamento de salvación. Juan 1:12 dice así, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Una pregunta, ¿quiénes fueron esas personas que creyeron en el nombre de Cristo? A los que Dios escogió. Y esas personas que Dios escogió fue a las que Dios les dio el don de la fe. Recuerden lo que hemos leído anteriormente en Efesios 2:8, que esto no es de nosotros, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es el que regala la fe. Esto no es algo meritorio de nosotros. Nosotros cuando vamos a bautizarnos, muchas veces cuando vamos a dar el testimonio decimos, cuando yo decidí creer en Cristo. Y sí, son palabras que suenan bien, ¿verdad? Pero detrás de todo eso que decimos es todo lo contrario. Fue Dios el que puso en ti la fe para que puedas creer en Él. Porque si fuera por ti, si fueras hecho esto, darle la espalda a Dios, porque eso es lo que abunda en nuestros corazones. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, más vamos a ver nuestro pecado, más vamos a reconocer nuestra inmundicia y más vamos a ir reconociendo que necesitamos la sola gracia de Dios. Entonces, inciso C, de lo que implica creer en la sola gracia, la respuesta de gratitud y obediencia a la gracia recibida. Efesios 2:10, mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Si nosotros en verdad entendemos Efesios 2:10, hermanos, vamos a vivir una vida de gratitud ante Dios. Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos escogió para buenas obras. Incluso esas obras que nosotros hagamos, hermanos, esas obras ya las predestinó Dios para que nosotros pudiésemos andar en ellas. Mire lo que dice 1 Corintios 5, 15, 58, dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos, tenemos dones. Un cristiano, una persona que se dice ser cristiano y solamente viene a sentarse los domingos y los miércoles, hermano, está cometiendo un pecado grave, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado con dones para que podamos servir en la iglesia, según lo que dice 1 Corintios 15, 58. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder vivir agradecidos con Dios? Mire lo que dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Esta semana se ha estado trabajando aquí en la iglesia. El hermano Leider, Dios lo ha dotado con un talento para trabajar en carpintería. Y gracias al Señor, la gloria sea para el Señor, Él ha estado obrando aquí con algunos hermanos. Pero hermano, tú puedes obrar en otras áreas. Dios te ha dotado en otras áreas y tú sabes en qué puedes obrar en la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Hermanos, algunas personas dicen que el dedo meñique no vale de nada, pero científicamente está comprobado que si una persona se quita el dedo meñique puede tener problemas de equilibrio e incluso va a sufrir de cadera en algún momento. O sea que hasta el dedo meñique es necesario en el cuerpo. Dice Pablo que aquellas personas que obran detrás del telón, haciendo él
un símil con aquellos órganos que no se ven, son los más importantes. Así que, hermano, no hace falta que la gente te vea para que tú estés haciendo cosas. Tú puedes, incluso en tu casa puedes orar por la obra del Señor. Incluso tú diciendo, una vez aquí, en una prédica hace como ya 2 años creo que puse un ejercicio de orgullo. Y dije, hermano, si tú quieres ayudar a alguien económicamente, mira, no se lo des tú a él. Dáselo a otro hermano y de ese hermano díselo que se lo mandó otro hermano, pero no le digas quién, a ver cómo te sientes tú. Porque también se puede obrar de esa manera. Aquellas personas que no se ven y que están ayudando a la obra del Señor son más importantes, dice Pablo. Así que, hermanos, les insto, hermanos, porque todos tenemos un potencial para obrar en la obra del Señor. Últimamente estoy diciéndolo de manera sutil, necesito a alguien que me ayude con el ordenador. No solamente yo tengo que estar en el ordenador, alguien que quiera, que se acerque a mí y me pregunte, yo quiero aprender el ordenador, porque hay personas que son buenas para la tecnología y necesitamos a personas que estén ayudando aquí, hermanos, y que estén comprometidos con la obra del Señor. Necesitamos a personas. Ayer justamente me acordaba de una iglesia que visitaba en Sincelejo, una ciudad de Colombia. Todos los domingos que yo iba a esa iglesia veía una decoración nueva. Y yo le preguntaba al pastor, ¿y aquí qué es lo que hay, matrimonio todos los domingos? O que dicen, no, es que hay unas hermanas que les gusta decorar la iglesia los domingos diferentes. Hay hermanas que tienen el don aquí de decorar cosas bonitas y preciosas. No necesariamente tiene que haber un bautismo, una fiesta o tiene que haber un matrimonio para decorar la iglesia del Señor. Si tú tienes el don de hacer estas cosas, puedes servir en la iglesia para tener la iglesia del Señor artesonada, como dice en el libro de Habacuc. Beneficios de creer en la sola gracia: liberación de la carga del legalismo y el merecimiento propio. Yo personalmente, hermanos, he visto que esta parte aquí nos cuesta dar un salto en esta iglesia para creer en la sola gracia. Decimos creer en la sola gracia, pero aún estamos confiando en nuestros esfuerzos personales, en nuestros esfuerzos carnales. Hermanos, la liberación del legalismo y el merecimiento propio. Vamos a leer Romanos 11:6. Mire lo que Pablo le decía a los romanos. Dice Pablo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Yo entiendo, hermanos, que este versículo no es fácil de entender, parece un trabalenguas. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Supongamos que yo soy el jefe aquí de todos los hermanos. Y yo mando por nombre propio, tú me vas a limpiar el altar, tú vas a limpiar el baño, tú vas a limpiar lo otro, que yo a fin de mes le voy a pagar a cada uno. Llega a fin de mes y yo le pago a cada uno y yo les digo, mira, tuve gracia contigo, aquí toma 200 euros. ¿Eso es gracia? Por supuesto que no, porque los que han hecho el trabajo se lo han ganado con su esfuerzo, ha sido un trabajo. Pero si yo no les mando a nadie aquí a hacer nada y voy a cada una de sus casas y le digo, he tenido gracia contigo, toma 200 euros. Sin tú merecértelo, te lo doy. Eso se llama gracia. Incluso se llama misericordia, porque la misericordia es más allá. La misericordia es como que tú me hayas robado 200 euros y sabiéndolo yo, te estoy regalando 200 euros, eso es gracia. Ahora, hermanos, eso es lo que Pablo quiere decir. No tengamos en nuestra mente que nuestras obras cuentan en el reino de los cielos. No, hermanos. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, como dice la Biblia. Como trapo. Jesucristo nos llamó siervos inútiles. ¿Por qué nos llamó siervos inútiles? Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Entonces, hermanos, no añadamos obras a la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Si es en cuestión de salvación, Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. Yo puedo entender que algunos todavía creamos que la salvación se pierde, hermanos, pero en la Biblia la enseñanza apostólica enseña otra cosa diferente. La enseñanza apostólica dice que nosotros debemos ser diligentes en la gracia. Y eso le decía Pablo a Timoteo. ¿Y cuál es la gracia, hermanos? Si no hay cielo, no hay gracia. Hermanos, esto se va a acabar. Dios a nosotros nos puede dar millones de bendiciones aquí en la tierra, pero si no vamos al cielo, esas bendiciones no vinieron de Dios.
Lo siento mucho, queridos hermanos. Tenemos que ser esforzados en la gracia, diligentes en la gracia. En segundo lugar, de los beneficios, experimentar el amor y la misericordia inmerecidos de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, hermanos, nos debe de dar gratitud ante la doctrina de sola gratia, porque nosotros, aún siendo pecadores, lo que hizo Dios es que nos ha llamado a una salvación sin aún merecerlo. En tercer lugar, los beneficios de creer en la sola gracia. Debemos de tener una motivación para vivir una vida de gratitud y servicio a Dios. Romanos 6:11 dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo de que hemos muerto al pecado, y nosotros tenemos un prejuicio grande. La iglesia de hoy en día juega un prejuicio grande. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la sola gracia. No hablo solamente de esta iglesia local, hablo de la iglesia en general. Hoy en día el cristiano, cuando peca, lo que hace es esconderse, cuando lo primero que tiene que hacer es pedir perdón a Dios con vergüenza. Pero no, Satanás te mete en la cabeza: hipócrita, eres un hipócrita, sigues pidiéndole perdón a Dios y sigues pecando. ¿Por qué mejor no te embarras de una vez? Y como ya estoy sucio, pues me embarro más en el pecado. Pero no tiene que ser así. Pide perdón a Dios y trata de no pecar y salir de ese pecado. Porque tú estás pecando contra un Dios santo y eterno. Hermanos, les exhorto a vivir esta congregación y reconocer y recibir la gracia de Dios como un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios. Les animo a vivir unas vidas de gratitud en amor y servicio en respuesta a la gracia recibida. Esto ha sido sola gratia. Continuamos con sola fide, la justificación por la fe en Cristo. Hermanos, ¿qué implica creer en sola fide cuando próximamente lo tengamos allí pintado? Implica que nosotros debemos entender que hay una incapacidad del ser humano para justificarse por sus propias obras. Todos nosotros hemos nacido en pecado, hermanos, como dice el salmista: en pecado me formó, en pecado fui formado, fui engendrado en pecado. Todos nacimos en pecado por una deuda, porque tuvimos un representante que no nos representó bien, y ese era Adán, el primer Adán. El segundo Adán, como se conoce en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, cumplió a perfección la ley de Dios. Este es nuestro representante hoy en día. Pero el primer Adán, hermanos, a nosotros nos dejó con una deuda bien pesada delante de Dios. Entonces tenemos una incapacidad de justificarnos por nosotros mismos, porque no podemos cumplir las obras de Dios. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será justificado. Nadie será justificado. Este era uno de los debates que Pablo tenía con esta iglesia de Gálatas, porque ellos pensaban que Abraham había sido justificado por las obras. Y él dice, no, porque Abraham antes de la ley fue justificado. Dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, y esta justicia de Cristo será otorgada a nosotros para presentarnos delante de Dios como una hoja en blanco, sin pecado. Amén. La fe en Cristo como el único medio de justificación, inciso B. Dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hermanos, es la fe en Cristo la que nos da la justificación. Eso tengámoslo presente. Ahora vamos a ver unos beneficios de creer en la sola fide. En primer lugar, paz y seguridad en nuestra relación con Dios. Mire la paz y seguridad. Por medio de Cristo, dice la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1, dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso versículo el Señor nos da en este Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En segundo lugar, el beneficio de creer en la sola fide es la liberación de la carga de intentar ganar nuestra salvación. Gálatas 3:13 dice así lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, Pablo le estaba enseñando a esta iglesia que la ley era una maldición. Hermano, ¿sabe cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Cómo Pablo se puede atrever a decirle a la iglesia de Gálatas que la ley de Dios es una maldición? Inspirado Pablo por el Espíritu Santo, pudo entender que el pecado se hace de la ley para nosotros pecar más aún. Cuando el pecado ve la ley, nos hace pecar más. Eso es lo que Pablo enseña en el capítulo 7 de la carta a los romanos. ¿Y cómo sucede esto? Me encanta cómo el pastor Sugel Michelén lo pone de ejemplo. Dice: tú tienes un jardín enfrente de tu casa y no quieres que te lo pisen, pues te lo van a pisar en cuanto pongas el letrero no pisar jardín. Porque así es que obra el ser humano. En cuanto ve la prohibición, la transgrede. Es que no dice mucha gente que lo prohibido es más delicioso. Mucha gente dice eso. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que está incrustado en cada corazón del ser humano no redimido. Entonces, esto es lo que Pablo les estaba enseñando a la iglesia de Galacia, cuando les decía que la ley era una maldición porque no salva. La ley no puede salvar a nadie. Por eso damos gracias a Dios por Cristo, porque en Él hallamos salvación. Entonces, hermanos, les desafío a esta congregación a confiar plenamente en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo a través, hermanos, de la sola fe. Esta es la sola fe, hermanos. Les animo a vivir una vida de gratitud y obediencia en respuesta a la gracia y la justificación recibida. Ahora avanzamos. Solus Christus. Solus Cristo es la centralidad de Cristo en nuestras vidas, la exclusividad de Cristo como mediador y salvador. Hermanos, y aquí hago otro paréntesis: ¿por qué los reformadores le llamaron Solus Christus? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana puso como dogma que María era corredentora con nuestro Señor Jesucristo, algo que la Biblia no enseña. Es por eso que los reformadores y nosotros creemos en solo Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. No necesitamos un corredentor. La Iglesia Católica en su catecismo y en su catecismo tiene como María como corredentora. Uno puede ir al cielo por medio de María también. Pero la Biblia no enseña eso. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que Dios tenga misericordia de aquellas personas que pasan la palabra de Dios por alto, diciendo que por las obras podemos ganar salvación, diciendo que por medio de santos podemos ganar salvación. No, la salvación solo se deposita en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el pecado nos separa de Dios y nos hace necesitar un mediador para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Por qué Cristo tenía que ser nuestro mediador? Porque Él descendió y se despojó de su naturaleza de Dios y vino a vivir una naturaleza humana, a representarnos como humanos. Entonces por eso Él podía mediar con Dios, porque Él seguía siendo Dios. Él es hombre y Dios 100% al mismo tiempo. Entonces Él puede mediar por nosotros, y eso fue lo que hizo Él en la cruz. Más nadie puede mediar por nosotros ante Dios. En segundo lugar, de lo que implica creer en Solus Christus, la suficiencia de Cristo como mediador y salvador. Mire lo que dice Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo:
Yo soy un camino, yo soy el camino, yo soy una verdad, yo soy la verdad. Yo soy una fuente de vida, no, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, hermanos. Si Jesucristo alguna vez es acusado por discriminación, gloria sea a Dios, porque este versículo es muy discriminatorio. De verdad que discrimina toda clase de creencia humana, toda clase de filosofía y toda clase de fundamentación errónea en nuestras mentes. Porque Él dice que Él es el único camino, excluyendo cualquier otro camino, ya sean los musulmanes, ya sean los budistas, ya sea salvación por obra, ya sea los adventistas, ya sea los testigos de Jehová. Hermanos, solo hay un solo mediador. Hay un solo camino y es Jesucristo. Es un solo camino y es Jesucristo. Él es la verdad, no hay otra verdad. Él es la vida, no hay otra vida. Esta es la centralidad. Si en esta iglesia, hermanos, decimos creer en solo Cristo, hermanos, implica que en nuestra vida solo Cristo mande, que Él sea nuestro Señor. Sigamos avanzando. La aplicación práctica de la doctrina de Solus Christus en nuestras vidas. Reconocer la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Mire lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Te pregunto hoy hemos realizado muchas cosas en nuestras casas, en nuestros hogares. Todas estas cosas las has hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creer en nuestro Señor Jesucristo no implica decir, yo soy evangélico, no, eso está de moda hoy en día. Creer en nuestro Señor Jesucristo implica que Él sea nuestro Señor. El señorío ahora, el señorío de Cristo tiene que reinar en nuestras vidas. Ya no reine el pecado sobre vosotros, dice Pablo. En segundo lugar, algo para aplicar en nuestra vida es la confianza en la obra de Cristo como fuente de seguridad y esperanza. Decía Pablo a los Gálatas, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Hermanos, les insto, hermanos, a creer en esta doctrina gloriosa de solo Cristo, de solo Cristo. En último lugar tenemos Soli Deo Gloria. ¿Qué implica, hermanos, creer en Soli Deo Gloria? Este es uno de los pilares de los 5 solas de la Reforma Protestante. Algunos dicen que es como el techo que cubre todas las demás. Por eso está al final, Soli Deo Gloria. Vivir para la gloria de Dios. La gloria de Dios como nuestro propósito supremo, hermanos. Mire qué precioso está allí, Soli Deo Gloria. Pero que no solamente sea algo que nosotros digamos, soy reformado, creo en Soli Deo Gloria. No, hermanos, que se vea nuestro diario vivir. Si Dios es un Dios de orden, pues tenemos que ser ordenados en todo. No debemos andar a las corriendas de aquí para allá, hermanos. Que nuestra vida no sea una vida de improvisación, sino que sea ordenada y planeada en la palabra del Señor, orquestada en la palabra del Señor. Hermanos, miren, inciso A dice, reconocer que nuestra vida tiene un propósito más grande. Una vez alguien aquí predicó que nuestro propósito no era venir a ser felices a la tierra. Mucha gente anda buscando la felicidad. Hermano, en las redes sociales eso abunda. Las redes sociales están más que todo para enaltecer el orgullo del ser humano. Allí eso es como yo soy más que tú, mira lo que hago yo estoy en la playa, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso es un enaltecimiento total. Y la gente buscando la felicidad aquí y allá, y muchos están frustrados porque no tengo el cuerpo de fulanita, porque mi cara no se ve como la de él, porque él anda un Ferrari y yo no, porque él vive la Navidad mejor que yo. Eso es lo que hacen las redes sociales hoy en día, creando una generación de cristal, una generación egocéntrica.
Entonces, hermanos, el cristiano debe vivir para la gloria de Dios, entendiendo que el supremo llamamiento de nosotros es vivir para la gloria de Dios. Dios creó a su creación para su gloria y el hombre en su pecado se ha desviado y se ha vuelto en un ladrón de gloria. Ahora Él vive para su gloria. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, decimos ya nosotros no vivimos para nosotros. Como dice Pablo a los Corintios 5:14, dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, en que si uno murió, luego todos murieron, para que todos los que murieron ya no vivan para sí, sino que vivan para la gloria de Dios. Amén. Esto es soli Deo gloria. Hermanos, debemos vivir con humildad y gratitud, reconociendo que todo es para la gloria de Dios. Como dice Romanos 11:36, vamos a decirlo todo, porque todos lo sabemos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor nos dé una conciencia, hermano, bíblica. Que nos dé una conciencia cimentada en la sola Escritura, para que no solamente salga de nuestra boca estos versículos, sino que en nuestro interior puedan verse. Que solo a Dios es la gloria. Debemos debemos de honrar a Dios en todas nuestras áreas de la vida. Colosenses 3:16, sea la palabra de Cristo ricamente en vosotros. Hermanos, para finalizar esta introducción, quiero mostrarle unas frases destacadas de algunos reformadores sobre las 5 solas. Mire, tenemos en primer lugar a Martín Lutero y la sola Escritura. Mire lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía, la palabra de Dios es como un león, no necesito defenderla, simplemente déjenla suelta y ella se defenderá a sí misma. Ahí vemos a Martín Lutero con su picardía, ¿no? Luego tenemos a Juan Calvino, un gran reformador de la iglesia en el siglo XVI. Juan Calvino y la sola gracia dice, la gracia de Dios es como una fuente inagotable que fluye hacia nosotros, transformando corazones y concediéndonos la salvación. Ulrico Zwinglio, es que en inglés Ulrich Zwinglio y la sola fide, mire lo que dice, la fe en Cristo es como un ancla segura en medio de la tormenta, asegurándonos que somos justificados por su sacrificio y por nuestros esfuerzos. John Knox y Solus Christus, o la doctrina de Solus Christus, dice así, en Cristo encontramos el único camino hacia Dios, no hay otro mediador más que Él, quien nos ofrece salvación, redención y vida eterna. Hermanos, no confiemos en nuestros esfuerzos, porque vamos a estar viviendo una vida cristiana derrotada, vamos a estar viviendo una vida cristiana frustrada. Abandonemos nuestros esfuerzos y vayamos ante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo unos cristianos diligentes, conociendo que fuimos apartados para santidad. Mire lo que dice Thomas Cranmer, un teólogo inglés. Dice, sobre soli Deo gloria, dice, toda nuestra adoración y servicio deben ser ofrecidos con el propósito supremo de glorificar a Dios, reconociendo que Él merece toda la honra y la alabanza. Quería mostrarle en último lugar beneficios de la reforma de las 5 solas para el mundo protestante, porque es muy importante, hermanos. Mire, la reforma, yo sé que algunos aquí no conocían la reforma, pero mire lo que la reforma ha dejado en el mundo entero. El mundo entero ha visto que la reforma ha puesto un énfasis en la disciplina, en el ahorro y la responsabilidad personal. Mire, en Alemania, en Inglaterra, Escocia y Países Bajos, en Londres, la reforma promovió la educación y la alfabetización, impulsando avances en ciencia, filosofía y política. En Estados Unidos y Canadá, la ética protestante calvinista, con su énfasis en la responsabilidad individual y la disciplina. Los primeros fundadores de Estados Unidos, ¿sabes qué se citaban en sus cartas? Jeremías 17, del 9 al 10.
El corazón es perverso. Acuérdate, le decía James, tú, Washington, acuérdate que el corazón es perverso y nosotros debemos dividir el poder. No podemos permitir que una sola persona reine en los Estados Unidos. Y esto se citaban los fundadores de Estados Unidos. Hermanos, vemos el continente de América. ¿Cuáles son los dos países prominentemente económicos? Tenemos a Canadá y tenemos a Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos en el siglo XVII recibieron la reforma protestante sobre la Escritura, sobre Cristo, sobre Deo Gloria. Ellos no recibieron lo que los latinos hemos recibido, que fue el catolicismo romano. El catolicismo romano implicaba una congelación en la economía porque ellos creían en una forma feudal de economía, donde el hombre que mandaba tenía que ser rico y los otros no podían moverse de allí. Eso se conoce como el sistema feudal. Pero no, la reforma decía: cualquier obrero puede trabajar de forma de que él mismo pueda surgir de la pobreza y hacerse rico. Cuando el catolicismo romano llegó a nuestras tierras en Latinoamérica, no permitía que el pobre surgiera, sino que el pobre se hacía más pobre y los ricos se hacían más ricos. Es lo que vemos hoy en día reflejado en Latinoamérica. Pero estos países como Estados Unidos y Canadá, que recibieron la reforma cuando un barco llamado el Mayflower, que llegó allí a las costas de Florida, llegó con la reforma protestante. Y hermanos, todos empezaron a surgir como los cuáqueros, que fue el primer grupo cristiano que llegó allí. ¿Conocen a Avena Quaker? Ellos eran personas que habían recibido la reforma y impartieron el trabajo allí, porque se trabaja para la gloria de Dios. Ellos decían: tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Ahora entonces, hermanos, mezclemos estas dos cosas. Por un lado teníamos los mandatarios que constantemente se estaban citando la Biblia, y por otro lado teníamos un pueblo que estaba siendo adoctrinado bajo las 5 solas de la reforma. Esto se llama economía, surgía la economía. Hoy en día no se puede negar que estas dos naciones se están desviando de la palabra del Señor. Oremos para que Dios tenga misericordia. Pero Donald Trump, él sabe que Estados Unidos está cimentada en la reforma. Y Biden también lo sabe. Y muchas de las personas que hoy en día, cantantes que hoy en día cantan country, por ejemplo Taylor Swift, Sia, y muchos cantantes que hoy en día cantan para el mundo, Katy Perry, que fue criada en una iglesia reformada, ellos saben que que Estados Unidos fue cimentada en una doctrina reformada. Hermanos, si en el mundo hubiera un paraíso, es la iglesia cuando está cimentada en la palabra de Dios. Trabajar para la gloria de Dios. Mire lo que surgieron en la historia, por ejemplo, Isaac Newton, que muchos conocen. Isaac Newton, un famoso científico y matemático inglés, formuló las leyes y la física. Su fe reformada influyó en su visión del mundo y su búsqueda del orden y la armonía de la naturaleza. Tenemos a Johannes Kepler. ¿Cuántos saben que la NASA mandó un telescopio que está volando por el universo estudiando diferentes planetas? Ese telescopio lleva el nombre de Kepler, de este hombre, que era un reformado, conocido por sus leyes sobre el movimiento planetario. Fue un luterano devoto, encontró la armonía, la matemática del universo y un reflejo de la grandeza de Dios. Damos gloria al Señor, hermanos. Yo espero, hermanos, que no solamente estos datos, hermanos, sino este resumen les haya abierto los ojos, hermanos, para ver que la doctrina reformada es algo que nos llama a el orden, que nos llama a una iglesia ordenada, a una liturgia ordenada para la gloria de Dios. Aquí nosotros no podemos permitir a la gente hablando 15 hombres en lengua. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: si van a hablar 3 personas en lengua, por lo menos tiene que haber un intérprete, y aquí no hay ni uno. Entonces, hermanos, debemos ser llamados al orden. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos en un momento de transición donde tenemos que dar un paso hacia adelante. Y si decir que nosotros hemos abrazado a la doctrina reformada, no solamente tiene que quedar en unos dichos, sino que en nuestra vida diaria se tiene que ver un orden, una seriedad, una madurez en nuestro diario vivir. Les exhorto, queridos hermanos,
porque a Dios sea la gloria. Soli Deo gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, de ahora en adelante. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, una vida como tiene el nombre, Señor, esta iglesia en Cartagena, Corandeo, delante de ti. Señor, conociendo, Señor, que tú nos estás mirando, Señor, a cada segundo, de que tú eres omnisciente y que aún, Señor, conoces nuestros pensamientos más profundos. Señor, esto nos va a vivir, Señor. Esto nos va a ayudar a vivir, Señor, no una vida legalista, Señor, delante de ti, sino una vida reverente, con un temor reverente delante de ti. Agradecido, Señor, porque tú mandaste a Cristo aún sin merecerlo. Señor, aún sabiendo, Señor, de el pecador perverso que soy, mandaste a Cristo para morir en la cruz por mí y me diste el don de la fe y el arrepentimiento que no merezco, Dios. Gracias, Señor, te damos por Cristo, porque creemos que eres el solo Redentor. Gracias, Señor, te damos por la palabra, porque creemos, Señor, que ha sido revelada, Señor, para transformar nuestra vida y que debemos creer que solo la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Gracias, Señor, porque creemos que solo por la fe, Señor, tenemos entrada al reino celestial y que solo por la gracia, no por nuestras obras, somos salvos. Y por eso, Señor, y solo por eso, Dios, te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por Cristo, en cuyo nombre, Señor, hemos orado en esta tarde-noche. Amén y amén.